A veces los políticos te hacen caso. No es muy común en este país, pero hay veces que sí te escuchan. ¿Queréis conocer al primer político que se reunió conmigo para tratar el tema de la ludopatía? Cabecera y comenzamos. Pues sí, hoy tenemos con nosotros a uno de los que llaman senadores polémicos, pero también tengo que reconocer que es de los pocos que me ha sabido escuchar y me ha querido escuchar en el tema de la nueva ley del juego que quiere aprobar el gobierno. Muy buenas, Carles Mulet, senador. Buenas. Pues nada, lo primero que te quería preguntar, ¿qué es lo que te llevó a escucharme y sobre todo a llevar las iniciativas al Senado para mejorar esa ley del juego o ese decreto que todavía no, a día de hoy no ha llegado? Bueno, pues la verdad es que escuchar, cuando te pusiste en contacto con nosotros de normal nos sorprende, ¿no?, que la gente se acuerde de los senadores, porque cuando comentaban antes de un senador polémico parece que sea un oxímoron, ¿no? Que es gente que está ahí no se sabe para qué están, y ya que estamos en el Senado también queremos darle una utilidad, porque se puede hacer lo mismo que se hace en el Congreso. La misma iniciativa legislativa, las mismas actividades, el mismo control del gobierno. Y nosotros el tema de todo lo que está pasando con, ¿no?, el abuso de las casas de apuestas online y todo lo que tiene que ver con la ludopatía, era una cosa que estaba en nuestra agenda ya, porque veíamos que había una queja social, había una demanda social. Luego, cuando contactaste con nosotros, creo que habíamos hecho algún tipo de pregunta, algún tipo de iniciativa, y ya habíamos exigido al gobierno anterior que tomara cartas en el asunto. Lo que pasa es que llevamos claro, en 5 años llevamos 5 legislaturas, y eso también te impide que tú puedas hacer propuestas que tengan un recorrido, ¿no? Pero creo que nuestra función es esa, ¿no? Cuando vemos que hay una inquietud en la calle y vemos que hay una problemática, que para nosotros sí que lo era, hacer la propuesta. Y cuando hay un colectivo o una persona que se acerca a nosotros, encantadísimos de poder aportar nuestro granito de arena. ¿Crees que son suficientes las medidas que está haciendo el gobierno o, como muchos psicólogos, piensas que todavía son insuficientes? Yo creo que a nadie le han gustado, ¿no? Porque la verdad es que se esperaba, ¿no?, que con el cambio de gobierno, con la entrada de un ministro que no era ni del PP ni del PSOE, ¿no?, que todo el mundo pensábamos que, al tenerlo también ellos en la agenda, en su programa electoral, ¿no?, el luchar contra ese tipo de prácticas, todos esperábamos mucho más, ¿no?, mucho más rápido y mucho más contundente. Está claro que desde fuera las cosas se ven de otra manera, y que chocar con la realidad tiene que ser, pues, a lo mejor dicho, un baño de realidad, y muchas veces no puedes ir al ritmo que te gustaría ir, pero nos vemos como, lo estamos viendo, ¿no?, como hay legislaciones autonómicas que son mucho más ambiciosas, o propuestas autonómicas que lo son. Pensamos que hay todavía muchísimo que recorrer, y es importante, ¿no?, que se ponga el foco ahí, pero yo creo que no hay nadie que haya quedado satisfecho. Bueno, a lo mejor las casas de apuestas, no, pero la gente que está viviendo esta problemática, yo creo que a nadie le esperaba mucho más, ¿no? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que medidas que estaban en la proposición no de ley que aprobaron absolutamente todos los partidos políticos, excepto el PNV que se abstuvo, medidas como el bono de bienvenida o la publicidad en el fútbol, ¿por qué crees que no están incluidas en ese borrador de decreto? No sé si es por estrategia política, por cautela, por intentar que los pasos que se den no sean reversibles. No, la verdad es que no lo sé, ¿no? Desde fuera decepciona porque son medidas que tampoco son, lo que se pide tampoco son barbaridades. Hay otros materiales que sí que se han legislado para evitar. Tú ahora, por ejemplo, no ves publicidad de tabaco en la televisión, Correcto. pero sí que puedes ver, sí que quieren meter una franja horaria en la que puedan haber anuncios de casas de apuestas. Hombre, hay casos, ¿no? Hay precedentes. No sé, es que no se está pidiendo ninguna barbaridad que no esté legislada ya en otras materias. ¿El por qué? Pues no lo sé. Sí, no, tú que hemos hablado mucho de este tema, yo lo único que estoy pidiendo es que el juego tenga la misma regulación, sobre todo a nivel publicitario y demás, que el alcohol y el tabaco. O sea, no estoy pidiendo nada excepcional.
Si algo es para más de 18, pues lo otro también. Y Sí, en términos de esto, a mí me sorprende porque has sido el único político, en este caso valiente, que ha pedido el cese del director de ordenación del juego, el señor Espinosa, por un polémico artículo en prensa que salió que presuntamente había recibido dádivas. ¿Por qué crees que eres el único? pues también me imagino que, no sé, pues la verdad es que estar en un grupo pequeño también te da mucha más libertad a la hora de hacer tus iniciativas. Imagino que en un grupo grande habrá un diputado o un senador que se encargará de un tema concreto y, y si no lo hace ese diputado o senador no lo hará nadie. Entonces nosotros tenemos esa suerte de que al ser ahora un diputado y un senador podemos tocar todos los palos, ¿no? El por qué, muchas veces también, este tipo de información también, si no es alguien que te la traslade, te pasa por alto, ¿no? Hay un exceso de comunicación que eso muchas veces dices, ¿y tú por qué no has preguntado, por qué no has metido el dedo en...? Pues directamente porque ni te has enterado de lo que se ha publicado, ¿no? Y quiero entender que es por esto, ¿no? Que tampoco no ha trascendido, que fue únicamente se publicó en un medio electrónico, pero el tema es muy grave, el tema es gravísimo y el gobierno reconoce que posiblemente esa persona, dentro de su trabajo habitual, está el hacer viajes o el tener contacto con ese tipo de empresas. Pero para nosotros el tema es mucho más grave que eso, ¿no? Estamos hablando de posiblemente de lo que comentabas, una actuación delictiva y hemos sido contundentes, tanto con el gobierno anterior como con el actual ministro ya, Garzón. Y hay, ves cómo que hay interés en que esto no trascienda y que se quede lo más opaco posible. Pensamos que es suficiente fuerte para que se haga una investigación como toca, ¿no? Que si realmente esa persona ha sido ha tenido un comportamiento irregular, que se le aparte o que se, bueno, que se aparte, ¿no? Que se tomen las medidas legales que hagan falta, porque si nos todavía se genera una impunidad ante estas casas de apuestas de que cualquier persona es no corrompible, ¿no? Sino, pues sí, ¿no? O tenerla de tu cara a base de estos pequeños regalos que te pueden hacer. Eso es, no sé. ¿Y También es por qué, una de las... y Sí. por qué crees que una persona que ha sido puesta por Montoro sigue mantenida por Montero y ahora por Garzón? ¿Por qué lo crees? ¿Cómo es que, qué es lo que nos lleva a pensar que ha sido mantenida por estos tres gobiernos en tan poco tiempo? Sí, muchas veces cuando hay cambios de gobierno y estos gobiernos tampoco no son firmes, es que la gente que está en estos sitios de responsabilidad, hasta que tú no te sientas, no analizas tampoco las personas que tienes, y más una persona como Garzón, que a lo mejor nunca ha estado en responsabilidad de gobierno, tampoco tiene un equipo detrás para, no, tengo la persona ideal para este cargo, ¿no? Imagino que se la por eso, porque muchas veces lo ves, ¿no? Has cambiado gobiernos y te ves que una persona que era polémica, que estaba en gobierno anteriores, esto pasó en Botanic también, ¿no? Porque ese fulanito de director general, cuando ves que, o de director territorial, cuando ves que su actuación ha sido la más brillante posible, pues ves que hasta que no hay un asentamiento del ministro o del conseller en el cargo, cuesta tener, ¿no? todo un esquema de lo que está pasando. Y más ahora con todo esto que ha echado por aire todo la acción, la acción y las previsiones que tiene el gobierno, imagino que será más complicado. Y bueno, a ti las críticas, sobre todo al director de la ordenación del juego, te ha costado muchas críticas de la patronal. Es curioso cómo el que tiene que regular a la patronal, su defensa sea la propia patronal del juego. Sí, no, además nosotros no, lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos hecho alguna propuesta que simplemente quería regularizar un poco, ¿no? Y poner un coto a este tipo de comportamientos, han salido en tromba. Normal, que les preocupe que estemos tocando su chiringuito, ¿no? Pero es nuestra labor, al fin y al cabo, y son comunicados y tienen sus propios medios y eso es bastante... Se ve que les molestamos. Y es curioso, ¿no? Claro, que defienda la patronal al que tiene que estar controlándola. Eso ya te da muy mala espina, ¿no? Que dices, o sea, por aquí seguramente estamos pinchando hueso. Nada, dos preguntitas ya para finalizar. La primera de las dos sería, si tuvieras responsabilidad en materia del juego, ¿cuál sería la primera medida que tomarías? Uf, pues regularlo, ¿no? Sería una regulación contundente.
el prohibir la publicidad también de los productos bancarios que tienen como principal víctimas a las personas con ludopatías, a estos créditos que salen también anunciados en televisión por rostros famosos, que te lo pintan todo muy fácil y no hay tampoco ningún tipo de regulación ni de explicación clara de lo que te estás arriesgando, ¿no? Una limitación de dónde, sobre todo eso, ¿no? De los espacios, donde pueden haber o no máquinas de apuesta, qué distancia tiene que tener mínima desde los centros escolares. Y sobre todo una campaña divulgativa de por qué, ¿no? Porque parece que estés persiguiendo un sector porque sí, porque están en plan inquisitorial, ¿no? Lo que queremos es que se regularice porque hay gente que lo está pasando muy mal. Hay verdaderas ruinas económicas porque se, des, se ampara todo como si fuera un producto inocuo cuando no lo es, cuando tiene unas repercusiones gravísimas. Simplemente una regulación. Vemos como a nivel autonómico sí que se están avanzando en algunas comunidades autónomas, pero tendría que existir un marco para mínimo para todas las comunidades. No estamos por vulnerar, atropellar competencias autonómicas, sino porque hay un mínimo común entre las comunidades autónomas y a partir de ahí cada una que pueda regular más si quiere, pero por lo menos eso, distancias mínimas, que la gente entienda, que campañas institucionales para que sea consciente, igual que se hicieron contra el tabaco, igual que se hicieron contra el alcohol en menores o en mayores, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Que tenga que sea la agenda política, al fin y al cabo. Sí, y ya para finalizar, los hacemos a todos los invitados y es que completes esta frase y es: la vida me enseñó a... Uf, todavía no lo sé. Todos los días vamos aprendiendo, ¿no? Y más con esas circunstancias. Continuamente vamos, ¿no? Me enseña a vivir la vida, creo, ¿no? Que todos los días, cuando me levanto, me equivoco en algo y creo que es un aprendizaje continuo. Pues simplemente agradecerte, Carles, tu tiempo y nada, invitar también a todas las personas que sigan firmando esa petición para que apruebe ya el gobierno este decreto antiludopatía, porque no estamos pidiendo otra cosa sino de proteger a los más vulnerables. Gracias a ti por pensar en mí para este espacio y ánimos, que lo que estás haciendo tiene mucho mérito.